Bueno, entonces hermanos, pues esa es mi petición, que no faltemos dentro de 8 días. Y segunda petición, hermanos, abramos nuestras Biblias en Romanos capítulo 15. Vamos a empezar ahora sí con el mensaje de este día, Romanos capítulo 15. Y hermanos, recuerden que estamos hablando acerca del avivamiento, de la llenura del Espíritu Santo, de la necesidad que tenemos como iglesia de estar revestidos del Espíritu Santo. Vamos a leer nuestras Biblias en Romanos capítulo 15 y vamos a leer de los versos del 1 al 19. Romanos capítulo 15, versos del 1 al 19. Conforme lo vayan encontrando, vamos a ponernos de pie y vamos a leerlo de manera alternada. Ah, caray. Vamos a leerlos de manera alternada. Romanos capítulo 15, versos del 1 al 19. ¿Qué significa alternado? Que yo leo el primer versículo, ustedes leen el segundo versículo. Ya lo tenemos todos, vamos a proceder a la lectura de la palabra del Señor, que dice así: así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé, perdón hermanos, el aire, os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. Por tanto, recibíos los unos a los otros como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito: por tanto, yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Y otra vez, alabad al Señor todos los gentiles y magnificadle todos los pueblos. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar por la gracia de que Dios me es dada, tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere. Con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Era hasta el 19, hermanos. Me gusta la pasión que tienen de seguir leyendo la palabra del Señor. Pueden tomar asiento, hermanos. Uno se queda picado, ¿verdad? Como que algo le falta, como que tenemos que seguir. Y bueno, damos gracias a Dios, hermanos, por la palabra. Y hermanos, como les decía, estamos platicando sobre la necesidad que tenemos como iglesia de un avivamiento, la necesidad que tenemos como iglesia de que el Espíritu Santo trabaje en nosotros.
Y por eso esta tarde, hermanos, hemos decidido titular el mensaje de esta tarde, nuestra urgente necesidad del Espíritu Santo. ¿Por qué es una urgencia, hermanos? Porque hoy en día realmente podemos ver que muchas iglesias están llenas de gente, pero faltas de la llenura del Espíritu de Dios. ¿Y por qué lo digo a veces de esta manera y tan cruda? Porque a veces podremos estar en una iglesia tan grande y no conocernos. Podemos estar en una iglesia tan grande y no saber la necesidad que tiene mi hermano de al lado. Y eso realmente no es lo que quiere el Señor. Vamos a basarnos, hermanos, todo lo que leímos de Romanos solamente en 2 versos. Y les voy a pedir que lo tengan ahí en sus Biblias, que es el verso 13 y el verso 19. Cuando hablamos de los versos es los números pequeños y cuando hablamos de capítulos el número grande. Entonces vamos a ver el verso 13 y el verso 19. Dice el verso 13, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza, ¿por qué? Por el poder del Espíritu Santo. Encierren esa, por el poder del Espíritu Santo. Y el verso 19 nos dice, con potencia de señales y prodigios, en el ¿qué? Poder del Espíritu de Dios. De manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Hermanos, la iglesia, y esto quiero que lo tengamos como esta idea central de este mensaje. La iglesia, hermanos, solo puede crecer espiritualmente y cumplir eficazmente su misión cuando depende completamente del poder de Dios. Solamente como iglesia vamos a poder crecer y cumplir nuestra misión cuando dependamos totalmente del poder de Dios. Nosotros como iglesia, hermanos, debemos de reconocer esa absoluta dependencia del Espíritu Santo para vivir una vida cristiana saludable y cumplir la gran comisión. Y todo esto tiene que ver con lo que como iglesia estamos aconteciendo. Enfermedades en las familias, pruebas personales, situaciones que nos acongojan. Porque, hermanos, vivimos realmente en una época muy maravillosa para algunos, para otros tanto no mucho. Porque pues, hoy estamos ayudados, estamos inundados, no sé cómo lo quieras ver, por la era digital. Hoy es más fácil agarrar un teléfono y buscar lo que necesitemos y lo vamos a obtener en cuestión de segundos. La famosa era digital llegó a reemplazar en muchas ocasiones incluso hasta la razón del ser humano. Lo he visto ahora con mis alumnos en la Iglesia Bautista Montebrón. Saben algunos que les doy clase de música a ellos, pero no nada más les doy clase de música, sino también les estoy enseñando la parte teológica, la parte de la teología dentro de la iglesia. Y les he dejado unos pequeños ensayos, pero luego uno se da cuenta cuando son hechos con ChatGPT, con Gemini, con Cloud, con Meta. ¿Por qué? Porque tiene un lenguaje muy en especial, palabras que son muy especiales de este tipo de inteligencias artificiales. No se siente el tono natural del humano al escribirlo, aunque ellos lo escriben a mano y a veces lo escriben mal, pero no se entiende. O sea, nos podemos dar cuenta de que hay uso de la inteligencia artificial y esto nos ha afectado muchísimo aún en la iglesia. Hay tanta controversia hoy en día en las redes sociales, hermanos, que se preguntan, ¿es ético que un cristiano, un pastor, utilice la inteligencia artificial? Es una buena pregunta. ¿Qué tan ético es el utilizar la inteligencia artificial? Nosotros, hermanos, como creyentes, tenemos la bendición de contar con estos recursos y con muchos otros.
Hoy tenemos un lugar donde reunirnos y donde no somos perseguidos. Imagínense a los cristianos del primer siglo, del segundo, del tercero. Cuidado y dijeras que eras cristiano, porque ¿qué te pasaba? Para los leones, eras comida de león. Nos damos cuenta, hermanos, que hoy tenemos esa bendición de tener abundantes recursos para la iglesia hoy en día. Como les dije, ¿no? Hay iglesias que tienen edificios tan grandes, cómodos y climatizados. Hay iglesias que tienen tecnología de punta, sonido, luces impecables. Hay programas estructurados para cada rango de edad dentro de la iglesia. Hay una capacitación teológica al alcance de un clic. Hay estrategias de crecimiento y marketing eclesiástico. Hay redes sociales que pueden llevar, hermanos, un mensaje al otro lado del mundo en segundos. Sin embargo, hermanos, a pesar de tener todo esto, debemos de ser honestos delante del Señor. Muchas iglesias poseen estas ventajas y siguen siendo trágicamente débiles en lo espiritual. Vemos congregaciones inmensas, hermanos, como les dije, pero superficiales. Vemos mucho ruido, pero poca transformación. Tenemos la maquinaria, pero nos hace falta el fuego del Señor. Ahora, ante este panorama, hermanos, porque nosotros nos hemos esforzado, sí, como iglesia nos hemos esforzado por tener una transmisión de calidad, para que cuando usted no pueda venir por cuestiones de enfermedad o por cuestiones de distancia, usted pueda escucharnos y vernos como iglesia. Tenemos, hermanos, nos hemos esforzado como iglesia porque tengamos un lugar donde podamos sentarnos y no ser la iglesia del parque. Como aquellos hermanos que se van a un parque y se reúnen ahí. O que tengamos un lugar, pues no tenemos donde reunirnos y pues en un baldío. El Señor nos ha dado estas bendiciones a nosotros como iglesia. Que hoy en este lugar, en esta familia que abrió sus puertas, tú y yo podemos estar aquí reunidos. Pero la pregunta que quiero hacerte, hermano, es, porque a veces me hacen la pregunta o me llegaron a hacer la pregunta, ¿qué nos hace falta? ¿Qué nos hace falta? ¿Por qué no estamos creciendo? Pastor, ¿qué es lo que nos hace falta? Tenemos escuela dominical, que por cierto lo seguimos invitando, hermanos. Empezamos a las 11 de la mañana con la escuela dominical. Tenemos reuniones de oración los martes a las 9:30 de la noche. Tenemos estudios bíblicos en nuestros hogares. Tenemos el estudio bíblico dentro de como plan de la iglesia. ¿Y por qué no estamos asistiendo? ¿Qué nos hace falta? ¿Acaso necesitamos que estos estudios sean más dinámicos, que haya más ruido, más dibujitos, más música motivadora? ¿Qué nos hace falta? La pregunta, hermanos, no es qué nos hace falta. La pregunta correcta que debemos de hacer es, ¿quién nos hace falta? ¿Quién nos está haciendo falta? Hermanos, el apóstol Pablo responde esta interrogante de manera contundente 2 veces en el capítulo 15, verso 13 y verso 19. ¿Por el poder de quién? No van a decir de Grayskull, porque entonces sí. ¿Por el poder de quién? Del Espíritu Santo. No, es que ya los conozco, algunos jóvenes que sé que me iban a salir con algo así. ¿Por el poder del Espíritu de Dios o por el poder del Espíritu Santo? ¿Quién nos hace falta? Hermanos, el poder del Espíritu Santo. Él nos dice en el verso 13 que la llenura de gozo, paz y esperanza viene. ¿Cómo dice ahí en el verso 13? La llenura de gozo, paz y esperanza viene. ¿Por qué? Por el poder del Espíritu Santo.
Y luego cuando habla del tremendo éxito misionero que tuvo Pablo evangelístico, atribuye que la victoria fue hecha ¿por quién? En el poder del Espíritu de Dios. Verso 19. Todos han oído hablar de Charles Spurgeon, ¿no? Muchas gentes lo conoce como el príncipe de los predicadores. Sí, Charles Spurgeon. Él decía y afirmaba con profunda convicción lo siguiente: todo el poder de la iglesia para su obra externa es estrictamente proporcional al poder espiritual que mora dentro de ella. Vuelvo a repetir esto: todo el poder de la iglesia para su obra externa es estrictamente proporcional al poder espiritual que mora dentro de ella. Y ese poder, hermanos, solamente viene de una persona divina, el Espíritu Santo. Por eso, hermanos, hoy quiero compartir con ustedes nuestra urgente necesidad del Espíritu Santo. ¿Cómo estamos actuando externamente? ¿Cómo te ves externamente? ¿Hay poder? ¿Hay poder? ¿Tenemos ese poder? Bueno, vamos a explorar, hermanos, que esta necesidad urgente del Espíritu Santo no solo es material, no es solo que tengamos un proyector, una pantalla más grande para que veamos, un buen equipo de audio, un buen piano, una buena transmisión. No dependemos de eso, hermanos. Si hoy no tuviéramos esa oportunidad, nosotros tendríamos que seguir aquí. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, hermanos, es el que da la vida a la iglesia. Romanos 15:13 nos dice: para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. El apóstol Pablo nos recuerda algo que a veces, hermanos, se nos olvida, y muy a menudo se nos olvida, que toda la vida espiritual que existe en este mundo, hermanos, toda la vida espiritual que existe en este mundo es única y exclusivamente la creación del Espíritu Santo. Hoy tú y yo estamos aquí porque hemos sido renacidos a través del Espíritu Santo, a través de la creencia que tenemos en Cristo Jesús. Hoy tú estás aquí de nuevo con vida espiritual gracias al Espíritu Santo. Por eso el Espíritu Santo es quien da vida a la iglesia. Antes de que Él interviniera, antes de que el Señor interviniera en nuestras vidas, nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Lo dice la Escritura. Antes vosotros estabais muertos en delitos y pecados. No teníamos, hermanos, suficiente vida. Creíamos que vivíamos. Es más, no teníamos ni la idea de que, yo creo que cuando antes de que tú y yo fuéramos cristianos, ¿quién te iba a decir que tú estabas muerto y tú ibas a decir, yo estoy muerto? Nadie va a admitir eso, que está muerto. Pero no es hasta que viene el Espíritu del Señor y nos dice que estabas muerto, que nos convence de esto. Es más, estábamos soñando que éramos ricos cuando en realidad somos pobres. Y no me hablo de cuestión económica nada más, hablo de la cuestión espiritual. Estábamos desnudos y éramos miserables. Hermano, si el Espíritu Santo se retirara hoy de nosotros, la iglesia dejaría de ser un cuerpo vivo. Y realmente se convertiría en un osario. ¿Saben qué es un osario? ¿No? ¿No se imaginan qué es un osario? No. Un osario es un lugar donde quedan los cadáveres. Como un mausoleo, como una fosa común exactamente. Si el Espíritu Santo hoy se fuera de nosotros, todos nosotros quedaríamos precisamente como cadáveres, sin esperanza.
Es por el Espíritu Santo que tú y yo hoy podemos sonreír a pesar de las circunstancias. Es por el poder del Espíritu Santo que tú hoy y yo tenemos esperanza. Es por el Espíritu Santo que tú y yo hoy podemos salir y no importa lo que pase, porque yo sé quién vive y yo sé que mi Redentor vive. Por eso, hermanos, no existe una fe viva y salvadora sin el Espíritu Santo. No existe una esperanza que sostenga en las pruebas sin el Espíritu Santo. No existe un gozo verdadero y profundo sin el Espíritu Santo. No existe un crecimiento espiritual genuino sin el Espíritu Santo. Hace tiempo que ya estamos trabajando juntos, hermanos, desde que ustedes como iglesia fueron guiados por el Señor para que pudiera estar al frente como pastor. Y siempre he dicho algo y lo sigo sosteniendo. El número, la verdad, no me importa. El que seamos 50, 100, 200, eso no me importa. Lo que me importa, hermano, es que tu espiritualidad esté firme en el Señor. ¿Recuerda lo que decía la diapositiva pasada? Que va a ser, el éxito externo de la iglesia va a ser directamente proporcional a cómo esté internamente la iglesia. Yo me alegro, hermanos, porque hemos estado viendo que nos están visitando personas nuevas, como en este caso Alfredo, perdón. Le cambio el nombre a todos, no te preocupes. Alfredo. Estamos viendo, hermanos que a lo mejor sabíamos que no habían venido y que estuvimos orando por ellos y están hoy entre nosotros. Estamos viendo, hermanos, que un crecimiento espiritual genuino no se va a dar si no es por la guía del Espíritu Santo. La actividad de hace 8 días con los intermedios, 35 intermedios y jóvenes. Adultos éramos como 6, yo creo, a lo mucho. ¿Jóvenes nada más eran 2? Bueno, en su mayoría eran intermedios. Pero vean, eso es algo que los jóvenes, los intermedios, estuvieron trabajando con meses. Y no fue una actividad de que, vamos a hacer esto, se me ocurrió esto. Se prepararon. Espero que hayan estado orando, porque el fruto lo cosecharán a su tiempo. No esperábamos realmente que a los 8 días ya tuviéramos aquí lleno de jóvenes, ¿o sí? Simplemente esperamos como el sembrador. Esparcemos la semilla y pedimos que caiga en tierra firme. Pero ese crecimiento, ¿quién lo da? Dios. Por eso, hermanos, el Espíritu Santo es quien produce la regeneración inicial. Hoy mis hermanos no estuvieran aquí si no fuera por la guía del Espíritu Santo. Por esa convicción de que hoy tienen que estar aquí. El Señor, el Espíritu de Dios es quien produce ese crecimiento diario. Ese crecimiento diario en medio de tus pruebas. Yo te pregunto, ¿qué tanto estás realmente en comunión con el Señor para crecer? Por eso, hermanos, una iglesia puede tener una doctrina perfectamente ortodoxa. Puede tener una música celestial, y no es porque yo toque el teclado. Puede tener todo, hermanos. Puede tener programas estructuralmente bien administrados. Pero si el Espíritu no obra, todo se vuelve un movimiento mecánico. Si el Espíritu del Señor no obra, sin la obra del Espíritu Santo, hermanos, como dice aquí, todo nuestro esfuerzo sería como el movimiento de un cadáver sacudido por una corriente eléctrica. Impresiona por un momento,
pero sigue siendo un cuerpo sin vida. ¿No? Denle a un cadáver un poquito de electricidad y ¿qué va a pasar? Pero hasta ahí va a quedar. Va a seguir sin vida. Hermanos, no basta con hacer actividades religiosas domingo a domingo. No basta, hermanos, con orar entre semana, leer nuestra Biblia. No solo basta esto. Necesitamos al Espíritu Santo para guiarnos día con día. Entonces, hermanos, el Espíritu Santo es quien da vida a la iglesia. A ti y a mí nos está dando vida. Pero también el Espíritu Santo es quien transforma el interior antes de transformar el exterior. ¿Queremos impactar allá afuera? Necesitamos ser transformados por dentro. Y esa transformación es personal, es individual. Es imposible, hermano. Es imposible pretender tener un impacto con los de afuera si no hay una transformación real dentro de nosotros. Quiero ilustrarlo de esta manera. Por ejemplo, los lugares donde hace mucho frío, mucha nieve. Las casas, cuando vemos que pasan las heladas, ¿qué pasa en las casas en los techos? ¿Están llenas de qué? De nieve. Pero hay casas que se derriten rápido y hay otras que no. ¿Ustedes por qué creen? ¿Por el calor de qué? Por el calor dentro del hogar. Así es con nosotros. Si nosotros queremos ser transformados, necesitamos empezar a dejar que el Espíritu Santo nos transforme desde dentro. El calor interno produce cambios externos. Hermanos, en la misma medida que hay calor adentro, habrá derretimiento afuera. Lo mismo ocurre con la iglesia, hermanos. Cuando vemos congregaciones cubiertas por una densa mundanalidad y un formalismo frío, es porque no hay fuego en el interior. Alguna vez escuché una anécdota, ya después la utilicé muchas veces, donde entra una persona a la congregación. Imagínense una congregación grande, obviamente. Entra y se sienta en la parte de atrás, donde muchas veces los diáconos dejaban los himnarios para que cuando llegaran pues estén los himnarios y las Biblias, ¿no? Pero entra, está en el culto, pasa el momento de la bienvenida, pasa el momento de la predicación, termina el culto. Entonces los diáconos, al recoger las Biblias, los himnarios que se ponen en esto, encuentran el himnario abierto con la siguiente inscripción que decía: en una iglesia fría he entrado, un pastor de hielo la palabra ha dado. Y luego dice: pero aunque todo esto vuelva a arder, jamás volvería yo. Por eso es importante, mis queridos hermanos, que si ves a alguien como iglesia, voltea y salúdalo. Porque no sabemos si albergaremos qué, como dice la Escritura, ángeles. No sabemos si el Señor Jesucristo se presentará en medio de nosotros de alguna u otra manera, o nos dará la oportunidad de servirle. Por eso, hermanos, ese fuego interior dentro de la iglesia debe de ser tan poderoso que derrita por fuera, que derrita hasta nuestro orgullo. Ay, pues es que yo no lo conozco. O como algunos, es que me da pena. No, mis hermanos. Otra ilustración, por ejemplo, con respecto a esto, la del río Nilo. Sabemos que el Nilo de repente tiene unas crecidas impresionantes, o sea, sí llega a crecer bastante, pero ¿por qué crece? ¿Alguien se ha preguntado el por qué? Si se supone que es un lugar ¿qué? Desértico. ¿Y entonces de dónde vienen los cauces de agua? Pues todo si ven un mapa, el río Nilo viene desde las montañas altas.
Todo lo que la nieve se derrite tiene que ir bajando y por eso llega el momento en que crece tanto el río Nilo. Nuestra vida ministerial y pública, hermanos, nuestro servicio público y visible depende absoluta y totalmente de nuestra comunión privada con Dios, de cómo vengas desde allá. Depende de todo eso. Nosotros queremos inundar corazones, porque he escuchado a veces es que queremos inundar, queremos llevar, queremos ir. Pero ¿cómo estás tú con el Señor? Para ir e inundar esos corazones. Porque no puedes dar lo que no tienes dentro de ti. Por eso les digo a veces, hermanos, platicaba con mi esposa hace poco de que a veces las circunstancias que el Señor nos permite pasar a nosotros, a lo personal. Y me decía mi esposa, dices que no quiero estar en los zapatos de los hermanos, porque yo ya lo viví, así me decía. Igual también yo le decía, igual, yo también he vivido circunstancias, pero ¿qué crees? Esas circunstancias te las permite pasar el Señor para que tú tengas la oportunidad de en su momento llevar esa consolación. Cada circunstancia que tú y yo pasamos, hermanos, es para compartirla, para que recordemos a aquellos que están sin Dios y sin esperanza, que hay esperanza en Cristo Jesús. Por eso no debemos de quedarnos callados. Por eso, hermanos, no podemos extraer de la iglesia lo que no hay dentro de ella. Por eso es a veces mucha la insistencia, hermanos, de que si traemos algo uno contra el otro, lo resolvamos luego. No podemos permitir que ese pequeño sesgo, ese pequeño cisma que pueda haber, se empiece a hacer más grande. Nosotros que somos espirituales tenemos que restaurarnos luego, para evitar que eso crezca y podamos seguir adelante, porque no podemos extraer de la iglesia lo que no está contenido en ella. Ese depósito espiritual debe de estar lleno para que podamos verterlo como una corriente, para que se desborde. Por eso, hermanos, si estás seco espiritualmente, no intentes salvar al mundo todavía. Entra a tu aposento y cerrada la puerta, clama al Espíritu Santo para que te llene. Te llene. Es una oración que debemos de hacer nosotros, pedir la llenura del Espíritu Santo. Entonces, mis hermanos, hemos visto que el Espíritu Santo es quien da vida a la iglesia. Hemos visto que el Espíritu Santo es quien transforma internamente. Y una vez que pasa esto, es el Espíritu Santo quien prepara a la iglesia para cumplir su misión. Vean cómo van las circunstancias que tenemos que ir aprendiendo o pasando. Romanos 15:19 nos dice, con potencia de señales y prodigios, en el poder del Espíritu de Dios. Pablo conquistó todos esos lugares en el Evangelio, hermanos, porque estaba revestido de la energía sagrada del Espíritu Santo. ¿Qué fue lo que pasó con Pablo inmediatamente después de tener el encuentro personal con Cristo? ¿Qué hizo Pablo? ¿Qué? A ver, ¿quién se acuerda qué hizo Pablo después de que tuvo la conversión con el encuentro con Cristo? Ya lo vimos, bueno, lo leemos en Hechos, que iba camino a Damasco, se encuentra al Señor, y luego ¿qué pasó? Dice la Escritura que se fue y dice que él estaba orando. Hay que leer Hechos 9 en adelante, hermanos. Dice que le dice a Ananías, ve porque él aquí ora. Él ora. Hermanos, así como el apóstol Pablo, la iglesia necesita orar.
para cumplir su misión. El mismo espíritu, hermanos, que consuela, es el mismo espíritu que capacita para invadir los territorios del enemigo. No te atrevas, hermano, y te lo digo con todo el corazón, no te atrevas a ir y querer predicar si tú no estás revestido del Espíritu Santo. No te atrevas a hacerlo, porque no te va a ir bien. Porque vas a ir con tus fuerzas, no vas a ir con las fuerzas del Señor. Aquí en este verso, hermanos, quiero detenerme un poquito, porque hay 7 cosas que son indispensables, hermanos, para la salud interna de la iglesia, para poder llevar a cabo nuestra misión externa misionera. Primero, el Espíritu Santo da vida a los muertos, ya lo mencionamos, nosotros quienes llevamos la semilla, nosotros somos quienes llevamos la semilla, pero si esta semilla está muerta, ¿qué va a pasar con la semilla? No va a germinar. No va a germinar, no habrá cosecha. Solo el Espíritu Santo es quien va a hacer que esta semilla caiga viva y germine. También el Espíritu Santo es quien ilumina nuestro entendimiento. El Espíritu Santo es quien inspiró la Biblia. ¿O alguien que diga lo contrario? ¿Seguros? Bueno, si no, nos vamos a tener que meter a situaciones de doctrina, de la doctrina de la inspiración de la Biblia. Pero damos gracias a Dios que todos dicen que no hay, que no es que el Espíritu no haya que Él ha inspirado la palabra de Dios. Bueno, entonces el Espíritu Santo inspiró la palabra del Señor y solo Él, según lo que hemos aprendido, es quien nos capacita para entenderla. ¿No? Porque si la queremos leer como un libro normal, a veces vamos a encontrar cosas como que, ¿y esto por qué lo dice así? ¿O no les ha pasado? Pues, ¿por qué lo dice así? No, como que no lo entiendo. Bueno, cuando eso pasa a veces, hermanos, es porque lo leemos sin la guía del Espíritu Santo. Conocer la letra, hermanos, no salva, y esto es algo también bien importante. ¿Qué quiero decir con conocer la letra no salva? A veces podemos memorizar versículos, sabernos muchos versículos de la Biblia, pero cuando viene la prueba, se te olvida todo eso y reniegas del Señor. Por eso el conocer la palabra no te salva. Lo que te salva, hermanos, es atesorarla y tenerla como fuego en el corazón, para que cuando venga la prueba recuerdes esto. La ignorancia espiritual, hermanos, también engendra arrogancia, orgullo y herejías y cismas. ¿Por qué hay divisiones, hermanos, dentro de las iglesias? Porque hay ignorancia de las Escrituras. Cuando alguien ignora las Escrituras, vienen los cismas, es decir, vienen las separaciones, viene el orgullo. ¿Qué me va a enseñar él si yo tengo 60 años en la iglesia? ¿Qué me va a enseñar él si apenas está empezando en el camino cristiano? También el conocer la letra, hermanos, mucho, no es una garantía de que seamos hombres espirituales. Debemos de dejar que el Espíritu Santo sea quien nos domine en todo. El Espíritu Santo, hermanos, es quien produce el espíritu de adopción. Por medio del Espíritu es que podemos llamar al Señor Abba, Padre, Papito, Padre mío, Papito lindo. Exacto. Y déjenme decirle algo, hermanos. Miren, bueno, esto lo escribió más bien dicho Spurgeon. El mundo no es atraído por cristianos miserables que sirven por miedo. El mundo es atraído cuando ve a hijos felices y confiados en el amor de su Padre. Vuelvo a repetirlo. El mundo no es atraído por cristianos miserables que sirven por miedo.
El mundo es atraído cuando ve a hijos fieles, felices y confiados en el amor de su Padre. ¿Reconocen a Cristo en tu vida? ¿Reconocen que Dios vive en ti? Porque entonces son atraídos. Empiezan a preguntarte, oye, ¿por qué eres diferente? ¿No les ha pasado que les pregunten, oye, ¿por qué eres diferente? Y que digan, y que les digas, soy cristiano. Sí, te van a crucificar, te van a apedrear, pero ¿para quién es la tranquilidad? Porque el que me negare delante de los hombres, yo lo negaré también delante del Padre. Sí, entonces, hermanos. Sí pusieron atención a la película, ¿verdad? También el Espíritu Santo, hermanos, nos impulsa a orar. La fuerza de una iglesia, hermanos, esto por años, por décadas lo hemos escuchado, se mide con precisión por su nivel de oración. Por su nivel de oración. Toda súplica genuina es obrada en nosotros por el Espíritu de Dios, hermanos. El Espíritu crea verdadera comunión. Cuando tenemos un mismo Espíritu, el mismo Espíritu, podemos estar todos juntos, compartiendo el pan con alegría y sencillez de corazón. Pero es por el Espíritu y no es porque, gracias a Dios ya no he escuchado esos comentarios de que dicen, es que el hermano no trae, es que el hermano no cae. No, sino todo lo contrario, hermanos, vamos a compartir. Y si falta, vemos cómo lo conseguimos. Esos son los comentarios que cuando las cosas son en común. Hasta acá lo escuché, Rafa. Él nos consuela y aboga por nosotros. Como consolador, hermano, nos sostiene en la aflicción, porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Así como hoy en día la familia Martiñón. La fortaleza, el que ustedes puedan sonreír en este momento, es por el Espíritu Santo. Porque muchas otras familias en circunstancias iguales estarían que no las calienta ni el sol. Pero es porque el Espíritu mora en nosotros que podemos llevar estas circunstancias y sonreír, porque sabemos que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Como abogado, Él nos da la mejor evidencia contra el mundo incrédulo, el milagro permanente de vidas transformadas. Oye, ¿cómo le haces para ser así? Yo quiero cambiar y no puedo. Hermanos, la iglesia no evangeliza eficazmente simplemente porque organiza campañas masivas de evangelismo o imprime miles de folletos. Evangeliza, hermanos, porque está llena del Espíritu Santo. Las almas no se ganan con argumentos intelectuales vacíos. ¿De qué te sirve ganar la discusión si pierdes a la persona? Mucho cuidado con eso, hermanos. Se gana cuando el Espíritu Santo convence de pecado, justicia y juicio. Por eso, hermanos, sin el Espíritu Santo, todo esfuerzo es insuficiente. Todo esfuerzo es insuficiente. Si perdemos de vista, hermano, nuestra dependencia como iglesia del Espíritu Santo, caeremos en el grave error, hermanos, de confiar en la carne. Podemos intentar hacer la obra de Dios a nuestra manera, pero el resultado será nulo. Como aquellas parejas que dicen, yo lo voy a cambiar, yo le voy a presentar el evangelio. Yo lo voy a convertir. Es mi proceso, ya le llaman mi proceso. Hermanos, podemos predicar como máquinas, podemos enseñar escuela dominical como máquinas, podemos cantar himnos como máquinas, orar como máquinas, pero va a quedar así, todo sin vida.
Imaginemos a un predicador muerto predicando un sermón muerto a pecadores muertos. Podría ser un ensayo hermoso, con palabras refinadas que huelen a erudición humana, pero si no tiene la unción celestial, ¿qué bien puede hacer? Intentar salvar a un pecador con mera elocuencia es como tratar de calmar un huracán recitando poesía. Es absurdo. Podemos tener las mejores pantallas LED en el santuario, podemos tener un excelente diseño de sonido, podemos tener videos virales en redes sociales, pero nada de eso sustituye la obra del Espíritu Santo. La tecnología puede, hermanos, en el mejor de los casos, transmitir las vibraciones sonoras de un sermón hasta nuestros oídos. Pero, aquí sí quiero ser enfático, solo el Espíritu Santo puede transportar ese mensaje desde el oído hasta lo más profundo de un corazón endurecido y transformado. No es la calidad del audio, no es la calidad de la imagen. Somos, como diría Spurgeon, somos meras plumas en las manos del Espíritu Santo. Sin Él, hermanos, no podemos escribir ni una sola letra de gracia. Y estamos por terminar ahora sí, hermanos. La iglesia, hermanos, y esto quiero que lo sigamos metiendo en nuestra cabeza, hermanos, y que pidamos al Señor esa llenura del Espíritu de Dios para que podamos cambiar en lo interno y podamos impactar en lo externo. La iglesia debe depender diariamente del Espíritu Santo. ¿Y quién es la iglesia, hermano? Entonces, tú debes depender diariamente. Bueno, tú y yo debemos depender diariamente del Espíritu Santo, porque somos la iglesia. La iglesia no es la estructura. La iglesia son las personas que han sido redimidas por el Señor. Hermanos, no estamos buscando un momento emocional de un solo domingo. Ay, qué bonito los mensajes, qué bonito el canto. Hoy quiero hacerte este llamado, hermano amado, iglesia amada. Busquemos continuamente la presencia y el poder del Espíritu Santo. Debemos depender de Él diariamente. Es bueno ser débil en uno mismo, pero es mejor todavía reconocer que no somos nada sin Él. En cada sermón que se predica desde este púlpito, dependemos de Él. En cada reunión de líderes o de ministerios, dependemos de Él. En cada salida a evangelizar a las calles, dependemos de Él. En cada oración en nuestro aposento, en nuestras casas, dependemos de Él. Hermanos, si tuviéramos una reserva de poder de nosotros mismos, estaríamos llenos de orgullo y nos alejaríamos de Dios, si creyéramos que es por nuestras fuerzas. Pero el Señor en su sabiduría nos ha hecho completamente dependientes de su Espíritu Santo. Y nos regocijamos en esa debilidad. Porque como dice 2 Corintios 12:10, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. ¿Porque qué? Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Hermanos, Pablo comienza este argumento teológico de Romanos 15 y lo termina con la misma expresión inquebrantable: por el poder del Espíritu Santo. Esto significa algo profundo y radical para nosotros hoy en día. No vivimos por nuestra propia fuerza. No servimos por nuestra propia capacidad humana. No ganamos almas por nuestra astucia o elocuencia. Absolutamente todo depende del Espíritu Santo. Hoy te quiero hablar de manera individual. Examina tu corazón hoy y hazte esta pregunta: ¿estás dependiendo del Espíritu Santo o te estás apoyando en tus propias capacidades, talentos o en tus años de asistir a la iglesia? Recuerda la ilustración del Nilo.
¿Está tu comunión privada y secreta con Dios sosteniendo tu servicio público? Si los lagos superiores están secos, tu vida espiritual será un desierto. ¿Cómo respondes al llamado del Señor? Para los líderes, para maestros, para servidores, ¿estamos confiando más en nuestros métodos, en nuestras estructuras y en nuestros planes que en la dirección viva del Espíritu Santo? ¿Estamos tratando de convencer a la gente con retórica cuando necesitamos el fuego del cielo? Y para toda la congregación, ¿qué es lo que verdaderamente necesitamos hoy? No necesitamos, hermanos, nuevas estrategias de marketing. No necesitamos más dinero. Necesitamos una renovada, genuina y poderosa llenura del Espíritu Santo. Hoy, hermano, te invito a responder a esta palabra con profunda reverencia y humildad. Él es un Dios celoso. Es muy sensible y a menudo le contristamos. Es decir, a menudo le ponemos triste. A menudo le fallamos. Inclinémonos delante de Él. Arrepintámonos de nuestra autosuficiencia, de creer que podemos hacer su obra a nuestra manera, de nuestra mundanalidad. Que encienda, hermanos, el fuego en esta iglesia. Que el Espíritu Santo, hermanos, revive nuevamente nuestros corazones. Que derrita el hielo de nuestra mundanalidad. Que encienda el fuego en esta iglesia local, hermanos, para que nuestra ciudad pueda ver, bueno, no vamos a hacerlo tan lejos, para que la colonia, Leyes de Reforma, pueda ver el resplandor de Cristo. Consagrémonos para servir bajo el mandamiento eterno. Zacarías 4:6 nos dice, ahora vamos a leerlo todos juntos. Zacarías capítulo 4, verso 6. Zacarías capítulo 4, verso 6. ¿Qué nos dice Zacarías capítulo 4, verso 6? Vamos a ponernos de pie todos juntos y vamos a leerlo. Zacarías capítulo 4, verso 6. Es de los profetas menores. Es el penúltimo, antes de Malaquías. Excelente. Todos juntos, Zacarías capítulo 4, verso 6. ¿Ya lo tenemos todos? Dice la palabra del Señor. Entonces respondió y habló diciendo, esta palabra de Jehová a Zorobabel que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. La mayor necesidad, hermanos, como iglesia no es más organización, no son más recursos, no es más talento. La mayor necesidad que tenemos como iglesia sigue siendo la misma que en los días de Pablo, en los días de Spurgeon, en los días de la iglesia primitiva. Es la necesidad de la llenura del Espíritu Santo de Dios. Gracias, Padre Celestial, te damos por la oportunidad que nos das de leer tu palabra. Señor, llénanos como iglesia, Padre Celestial, de tu amor. Llénanos, Señor, de ese Espíritu, Padre, en el que podamos decir que no podemos hacerlo si no es contigo. Si tú no vas al frente, nosotros no queremos ir. Padre, ayuda, Señor, a que cada uno de nosotros hagamos esa reflexión interna y veamos, Señor, qué tanto estamos dejando de depender de ti. Llena, Señor, el corazón de cada uno de mis hermanos, el nuestro, Señor, como líderes, como iglesia. Porque, Señor, como lo dijiste en tu palabra, no con espada, no con ejército, no con fuerza, sino con tu Espíritu. Te pedimos, Señor, que nos llenes de tu Espíritu Santo. En el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús lo pedimos. Amén.